Hola. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir un mes más a Ionic Madrid. Hoy tenemos a Fernando, ingeniero de software en OpenForge, que nos va a hablar sobre Ionic 4, las ventajas de actualizarse y también porque es interesante para las empresas, y nos va a contar un poco su experiencia, qué son las cosas que ha aprendido migrando una aplicación a Ionic 4. Y bueno, la idea es que hagáis preguntas en cualquier momento, ¿vale? Y así hacemos que esto sea un poco más participativo. Sí os pediría pues, que estéis un poco más atrás, si podéis colocar un poquito más adelante, para que estemos un poco más agrupados, pues os lo agradecería. Si no os importa. Así hacemos un poquito más de comunidad. Vale. Bueno, y pues poco más que decir. Después de la charla y las preguntas con Fernando, habrá un tiempo para hacer networking y hablar entre nosotros, y también nos preguntaremos, aunque lo hacemos siempre, Fernando y yo, los organizadores de Madrid, os preguntaremos sugerencias que tengáis para próximos meetups, temas que os interesen, cualquier cosa que nos pueda ayudar a planificar el siguiente meetup, pues os lo agradeceremos, porque a veces es difícil saber qué es lo que os interesa si no nos lo decís. Entonces, bueno, hay que ver. Luego hablamos. Todo tuyo. Bueno, gracias a todos por venir. Aunque no haremos cosas que hacer un miércoles por la tarde, pero gracias por venir a esta charla. Vamos a hablar sobre ventajas de actualizar una aplicación en Ionic 4. ¿Se me escuchas? Vale, como decía, yo voy a hablar sobre actualizar Ionic 4, voy a hablar sobre experiencias. He tratado recientemente una aplicación que tenga mía propia Ionic 4, y también voy a hablar sobre los pasos que se tienen que llevar a hacer y de algunos trucos para hacerlo un poco más fácil y en 2 o 3 días tiene que actualizar Ionic 4. Vale, lo primero, me ha presentado Rodrigo, que bueno, soy Fernando, trabajo desde aquí de España remotamente para una empresa de Estados Unidos, OpenForge, en Filadelfia, y trabajo normalmente con Angular, sobre todo, y Ionic, para hacer aplicaciones tanto híbridas como web para grandes empresas de aquí de Estados Unidos. Y luego aparte también tenemos proyectos internos, open source de la empresa, como es la página web, o proyectos que estamos empezando a crear desde cero, tipo con Ionic 4 sobre todo y con Stencil. Así que no está mal. Si os animáis, de momento estamos buscando gente para desarrollar, así que si queréis, animaos. Vale, pues hoy lo que vamos a cubrir es toda esta lista. Vamos a empezar a hablar qué es lo que hay bajo Ionic 4, qué es lo que está bajo el capó, luego las ventajas que tiene actualizar a Ionic 4. Hay varias listas claves de qué es lo que vamos a ganar en Ionic 4, y luego vamos a hablar sobre una serie de como los principales cambios que hay en Ionic 4 y cosas en las que tenemos que cambiar para actualizarla. Bienvenidos a todos. Vale. ¿Qué hay sobre Ionic 4? Imagino que alguno habrá escuchado sobre Stencil o algo por ahí, algunos rumores. Vale, pues lo que tiene Stencil por debajo son usan las APIs nativas del navegador. Por ejemplo, como primer caso tenemos la de Custom Components, que lo que hace es te permite crear componentes web, etiquetas nuevas de HTML, las puedes usar donde tú quieras, en el navegador de tu aplicación, donde te dé la gana. Aparte de eso, también tiene por debajo, hace uso de Shadow DOM,
que lo que nos permite es hacer el encapsulado del CSS, y lo que te permite es que no vas a tener conflictos de reglas entre componentes, que te ayuda de forma que lo aíslas, y los problemas de cascada tampoco lo va a haber. Entonces es una muy buena utilidad el añadirlo. Y por último, todo es a modo de interno bajo Stencil, lo que tiene es delega prácticamente todo en el navegador, con lo cual, por ejemplo, no tira de Webpack, no tiene todo el runtime y todo el trabajo de código que genera después. Entonces es simplemente puro navegador, y entonces eso ayuda bastante, tiene menos código que no sea necesario y mucho más ligero y mucho más rápido. Y todo esto es lo que está Stencil por debajo. O sea, Stencil lo que hace es todas estas APIs las usa para de alguna manera crear componentes y hacer que todo ahí en 4 sea mucho más rápido. Vale. Pues entonces vamos a ver qué es realmente Stencil, porque a lo mejor no sabes si es un nuevo framework de Ionic o si es una nueva herramienta. Entonces realmente lo que es Stencil es como un wrapper que provee a Ionic una capa de más alto nivel para poder trabajar con las APIs de bajo nivel, que son la de Custom Components o la de Shadow DOM, etc. Entonces, es como una herramienta que se ha creado Ionic para poder crear componentes web estándares puros, de manera que luego lo pueda usar en el 4, por ejemplo, el button y todas esas cosas son componentes web puros estándar, que las puedes usar ahí o donde tú quieras realmente. Y lo bueno que tiene es que simplemente es un compilador. Simplemente es todo lo que usa es en tiempo de compilación. Luego en tiempo de ejecución no hay ningún rastro de Stencil, desaparece completamente. Simplemente coge todo el código, compila el componente, lo escupe y desaparece el rastro. No hay nada más. Simplemente es un compilador que lo puedes ya usar donde tú quieras. Vale, pues entonces parece que está todo muy bien, muy chulo. Pues vamos a ver qué es realmente las ventajas cuando nosotros actualizamos a INE 4, que realmente vamos a ganar en una aplicación si la migramos. Pues realmente lo primero que vamos a ganar es una mejora en el performance bastante buena, porque realmente está delegando casi todo en el navegador. Entonces, todos son mucho más ligeros, más livianos, más rápidos. Entonces, todo eso se va a ver en el tiempo de compilación, de construcción, todo se va a ir mucho más rápido. Vamos a poder usar Shadow DOM de nuestros componentes, de manera que vamos a tener mucho más a la hora de hacer el theming y estilos, todo eso va a ser mucho más fácil, hay menos líos de cabeza. Esta es una de las grandes ventajas de Ionic 4. Podemos usar las variables CSS. Luego, más adelante, vamos a ver exactamente todo lo que podemos hacer con ellas, pero tras haberlas probado, digo que para mí es de las mejores ventajas a continuación de esta. Ionic 4, como está relegando en los estándares web y en su propia tecnología, ya sea Stencil, el Ionic 4 realmente va a poder ofrecer un soporte a largo plazo. Y eso, de cara a presas y cosas así, va a ser mucho mejor a la hora de soporte. Y creo que también lo van a hacer tanto para Ionic 4 y Ionic Pro. O sea, ambos van a tener el soporte a largo plazo. Entonces, ¿vale? Tiene que hacerse que todo tiene todo cubierto. Vale, pues entonces vamos a empezar a hablar sobre los importantes cambios. O sea, exactamente cuáles son los cambios que va a haber y lo que tenemos que hacer a la hora de actualizar. Lo primero, más importante, es que ya no hay Ionic App Scripts, no existe ya ni en el 4, ha desaparecido. Lo que usan es directamente el CLI de Angular. Entonces, las dos grandes ventajas que yo he comprobado es ya no va a haber que hacer líos para la configuración de las variables de entorno, no hay más que scripts raros por ahí para configurarlas. El CLI de Angular directamente lo controla todo el solito, sabe manejar los ficheros de environments producción, desarrollo, etc. Tú simplemente tienes que hacer la compilación, decir qué entorno quieres y él solamente coge su fichero que le corresponde, coge las variables y funciona. De cara a hacer varios proyectos de Firebase, por ejemplo, para función de desarrollo o base de datos, de lo mejor que hay.
Y otra funcionalidad que tiene es que, como usa Webpack internamente, hay una función que es Hot Module Replacement, que lo puedes habilitar, es un atributo en los entornos y lo activas. Lo que te favorece es que los pequeños cambios directamente no refresca la pantalla. O sea que a veces ahora cuando tú haces un cambio, se vuelve a compilar, se refresca la página y vuelves a verlo todo. Con esto no. O sea, por ejemplo, si cambias de color un botón, se va a cambiar al instante, no te va a refrescar la página ni nada. O sea, es otro punto grande que tiene. Vale, como hemos dicho antes, las variables CSS son uno de los grandes añadidos que tiene, ya que, por ejemplo, internamente los componentes de Ionic ya las están usando para hacer sus colores, por ejemplo, el primer y el second que todos conocemos, todos esos están siendo usados con variables CSS. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un botón y queremos cambiar el color primario, simplemente nos quitamos este botón, usar el Ion Color Primary y le ponemos un rojo, por ejemplo, y ya está bien. Tendremos toda nuestra aplicación con un color azul, que es el primario, salvo ese botón. Y eso es bastante útil. Para hacer cosas individuales está muy bien. Luego también se puede cambiar el tiempo de ejecución, se puede cambiar. Esto, por ejemplo, para cambios de temas dinámicos o modo lectura, modo noche, bastante bien. Simplemente tienes que coger el componente, le seteas el valor y ya está, cambiado. Solo para ese componente. El resto seguiría igual. También puedes, Ionic 4, cuando tú generas el starter, tienes un fichero como el global, donde están todas las variables. Tú ahí puedes crearte nuevas variables, ponerle el nombre que quieras, y luego simplemente te vas a tu componente o donde tú quieras usarla y haces un var de la variable y ya está, no tiene más. La puedes usar 1000 veces si quieres, y cuando la cambies se cambiará en todos los sitios a la vez. Y luego también tiene otra cosa muy chula que es para hacer los temas o las marcas de empresas, te puedes crear todos tus colores, el primario, secundario, etc. Simplemente te vas al root, lo cambias y ya con eso te cambias pues todas las navas, todos los componentes, se cambian ya los que tengas color primario, se cambian todos al mismo color. Vale, pues en esto vamos a hacer una pausa para hacer una demostración de las variables. Para que veáis exactamente lo que estoy diciendo. Poner la aplicación de Ionic Conference. Aprovecho una pequeña cosa para deciros que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, en cualquier momento podéis alzar la mano y os paso un micro y preguntar, ¿vale? No hace falta que esperéis turno. Vale, como veis, ya no hay scripts, es simplemente hacer ese start y ya el Angular hace el set y funciona, no hay, es simplemente clic Angular. Este es el tutorial. Vale. Entonces, como veis, ya estamos probando. Vale, como veis aquí, este y un mato donde le estoy cambiando directamente el comando más. Vale, perfecto. Vale, pues aquí tenemos el FabButton, que es lo que he hecho ha sido redefinir su variable CSS, que es el color primario, y en vez de que sea rojo, que lo he cambiado, va a usar azul.
Entonces, este azul es el que estoy aquí yo cambiando. Entonces, el color primario, para empezar, fichero global, aquí en variables, como veis, este es el color primario. Entonces, yo he redefinido el color primario para que sea el rojo. Por eso, todas las navbar y todas las páginas están en rojo arriba, que es el color primario. Pero entonces, yo en mi botón, en vez de estar en rojo, está en azul. Porque yo aquí le he dicho que el primario a este botón va a ser azul. Y con esto ya lo tienes. O sea, es muy, muy sencillo. Luego otra cosa muy buena que hay sobre esto es que Ionic ha creado en su nueva documentación tiene esta página, que esto para los diseñadores va a venir de lujo. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu color y esto automáticamente te genera un fichero con todas las variables para directamente usarlo. Entonces tú vienes aquí y dices, bueno, pues entonces el primario en vez de ser azul, pinchas, después va a ser verde. Todo esto está dinámicamente cambiándose, lo usan internamente. Luego, por ejemplo, el secundario en vez de ser este azul, pues, rojo. Y entonces tú luego solo tienes que venir aquí, copiarlo, te vas aquí a variables y pues todo esto lo pegas y ya estaría. El color primero debería cambiar a verde. Menos el botón que sería en azul. Ya está, lo tenemos. Así de sencillo es hacer cambiar los colores y cambiar las variables. Esta página la recomiendo bastante para hacer los temas. Todo está en... Aquí está toda la documentación, también vienen cosas de migración, herramientas, etc. O sea, la nueva documentación está bastante chula y tiene aquí también todos los componentes de ST. El siguiente cambio que vamos a hablar es sobre los overlays, que esto lo que es engloba las alertas, los protocolos, los modales, etc. Entonces, esto es una comparación de versión 3 en versión 4. Es prácticamente idéntica, salvo el return que hace. En la versión 3 devolvía un objeto, que simplemente llamamos al método para mostrarlo, pero en versión 4 lo único que es devuelve una promesa y ya está, no hay ningún cambio. Entonces, si no te gusta hacer las promesas, puedes usarlo con Sync Await y sin ningún problema, te va a funcionar. Entonces, tanto las alertas, tanto los TOAs y los modales, todos devuelven promesas y es el único cambio que hay. Los atributos son exactamente los mismos, son los mismos nombres y van a funcionar igual que todos. Lo único, si queréis usar, voy a enseñar, esto es de mi aplicación. Ahí. Por ejemplo, para que veáis cómo se... Porque aparte, si a lo mejor os interesa hacerlo en plan con el dismiss, pues si queréis coger valores o saber qué botón ha pulsado el usuario, pues por ejemplo, hay una manera que podéis hacerlo es este de aquí. Entonces, aquí lo que hace es, por un lado, me crea el modal, me espero a que sea el objeto con la web, lo muestro, pero luego devuelvo la función no dismiss. Entonces, yo cuando vaya a usarlo, puedo poner un D y esa promesa me devuelve el resultado que yo estoy lanzando desde mi modal. Pues de esta manera, por ejemplo, si un modal tiene un formulario o tienes una alerta que muestra un campo y necesitas saberlo, simplemente devuelves la función esta. En esa alerta, cuando hagas el dismiss, tendrás que devolver el objeto que pega y ya está. Y con esto ya lo recogerías y lo tratarías como quisieras. Entonces, y esto, por ejemplo, es muy útil para tener una especie de fichero central donde gestionas todos. Simplemente es
lo único que tienes que usar son los controladores. Tienes para los tres, los usas y fuera, no hay ningún problema. Bueno, pues sobre overlays, lo que no tiene nada más, es súper fácil de hacer los cambios. Entonces, los importantes vienen a la hora de hacer el routing, que esos sí que son importantes. Por ejemplo, el IonNav y el nav controller están duplicados, no se van a usar más. Solo lo dicen o recomiendan de usar si la aplicación no usa ISOLADE, que imagino que prácticamente todas lo usarán. Entonces, lo que recomiendas es usar ya directamente el router de Angular, el original. Y ellos lo que tienen es una especie de wrapper, que es el Ionic Nav Controller. Lo hace es el wrapper del router de Angular, con toda su lógica, más las animaciones que tiene de navegación de Ionic. Todas esas transiciones las vas a seguir teniendo, más lo que da Angular por debajo. O sea, no hay más cosas que, o sea, es todo ganancia. Entonces, esto sería cómo se gestionarán las rutas en Angular. Simplemente tendrás que mostrar el path que quieres que coja y, por ejemplo, el componente. En este caso es para el ISOLADE, que ahora lo veremos, pero simplemente tendrás un path, compre, y con eso ya funcionaría. Y luego además también tienes guardas, etc. O sea, es mucho más útil y tiene muchas más funciones que el router que teníamos antes. Entonces, por ejemplo, lo más clave que nos da es que, por ejemplo, podemos organizar la aplicación de cara a un módulo por feature. Podemos hacer navegaciones de componentes, o sea, con el path y componente. Podemos pasar parámetros en las rutas. Podemos hacer rutas hijas, es decir, tú tienes, por ejemplo, el principal, tienes home, dashboard y lo que sea. Y tú, si por ejemplo el home dashboard lo quieres en múltiples ramas, puedes hacerlo. Puedes hacer que la ruta, el path padre sea home y tener, por ejemplo, página 1, página 2, página 3 que sean las hijas. Y eso pues te permite hacer una especie de árbol de rutas bastante chulo y muy fácil de hacerlo. También puedes usar las guardas si quieres que a lo mejor ciertas páginas no puedas navegar porque no está logrado, pues simplemente haces un canal activate, compruebas que está activado y ya está. Y luego también que el ISOLADE es muy fácil de hacerlo. ¿Sí? Vamos a verlo ahora, cómo se hace el ISOLADE en 4. ¿Y Ionic Page os suena a todos? ¿Algún problema con Ionic Page? Bueno, pues en la versión 3, para hacerlo así, utilizabas de Ionic Page. Para aplicaciones que tenían 3-4 pantallas era perfecto. En cambio, si metes ya muchas más páginas, navegaciones, pestañas, tabs y todo, ya es un cagadero de cabeza. Es un caos, si te falla un par de mensajes por dónde cogerlo. Entonces, para que veáis en Ionic 4, lo único que tienes que hacer es en el componente de modo principal, declaras el router module en forma de root, metes los paths, que es lo que tiene que cargar. Con el load shifter lo que permite es que dice que para ese path me vas a cargar este hijo, que es el módulo, y con eso ya ese módulo está en ese lugar. Solo con eso, simplemente con decir load shifter y el módulo de esta forma, ya lo tienes en el SVR. Ese módulo se va a cargar solito. Y luego, en ese módulo, por hacer for child el path del componente, ya lo tienes. Cuando vayas tú al path home, se te va a cargar este componente del SVR solo. Y no hay más complicaciones. Ya está. Entonces, en Ionic 4 podemos decir adiós a Ionic Page, fuera de quebradero de cabeza, fuera de problemas, todo mucho más fácil, todo mucho más contento. Y por último, en cuanto a los cambios de etiquetado, componentes, atributos, etc., lo bueno que ha hecho Ionic es tiene una lista que ahora vamos a ver con todos los componentes, una lista de cada uno de todos los componentes que tiene Breaking Chains, explicándolo todo con ejemplos de cómo se hacía antes, cómo se hace ahora, qué atributos se llaman de una forma, cómo se llaman ahora. Y luego, aparte, Ionic, con un miembro de la comunidad, ha hecho una especie de linter
que grandes cambios te los puede arreglar él solo. Es decir, con un comando te puedes quitar un porcentaje alto de breaking change él solito. Que eso ahora lo veremos. Un momento. Como veis, esta es la página que tienen ellos. Aquí están todos los breaking changes existentes. Tienen cómo hacer la migración. Tienen lo del linter, para veremos a ver cómo se usa y qué es lo que hace. Y luego tienen un listado de todos los componentes de N4, todos los que existen aquí. Y te explican cómo tienes que cambiarlos. Por ejemplo, el botón te dice qué ha cambiado, te ponen un ejemplo de cómo se hacía antes, con el típico botón y luego el botón. Y luego debajo te pone cómo se hace ahora. Es simplemente ir a cada botón, cambiarlo y funcionaría perfectamente. No tiene más. Luego también te viene pues cómo se ha remodado, puede ser el nombre que tenía antes, puede ser que tiene ahora, las propiedades, todo viene, cómo se usaba, da todo. Por ejemplo, en todos los botones, por ejemplo, en el Shift también. Entonces tú solo tienes que venir aquí al listado por componente, cualquier cambio de este, ya ves, y ya está. Y la otra que voy a mencionar es el linter este, que es bastante útil. Lo único que tienes que hacer es instalar el paquete, le creas un JSON con esta configuración, da igual, copiar y pegar, ejecutas este comando y el solito te va a recuperar todos los ficheros y te va a mostrar qué es lo que tienes que cambiar y qué no. Pero luego, además, puedes sacar más reglas o más errores con algunos atributos, pero el importante es este. Hay ciertas reglas y ciertos cambios que te lo puede arreglar Swift. Entonces, aquí hay un listado donde, por ejemplo, los que tengan el icono de la llave inversa, si añades las fix al comando, no te tienes que preocupar por eso, ya automáticamente se va a actualizar a la versión de Vim 4, no tiene ningún misterio. Entonces, como veis, prácticamente hay unos cuantos que no tienes que hacer nada, simplemente pasando un comando ya los tienes cambiados. Entonces, hay algunas cosas que no las cubre, como por ejemplo los colores o las fuentes, sobre todo los frentes de los temas, no lo cubren. Pero como código todo, pues lo que está aquí lo puedes usar, y el que no, pues te vas al listado y lo cambias, no tiene mucha más complicación. Vale, pues eso es todo lo que tengo para decir. Si alguien tiene alguna pregunta. Pues la verdad es que ha sido muy didáctico. Yo que he pasado alguna, pues me siento bastante identificado, sobre todo con la de Ionic Page. Y la explosión y la muerte y tal me da mucho. Pero la verdad es que ha sido muy interesante y ahora es vuestra oportunidad para todas las dudas que tengáis, todas las cosas que no sepáis bien, si no sabéis tiros a la piscina, o si nunca habéis utilizado Ionic y queréis empezar con Ionic 4 y queréis cualquier tipo de consejo, pues Fernando tiene muchísima experiencia. No seáis tímidos, podéis preguntar. Para eso estamos, para hacer comunidad y para aprender entre todos. Hola, una pregunta. ¿Cuál sería el primer paso para hacer esa migración? ¿Partir de un proyecto nuevo, ir copiando clases, controladores? Proyecto en producción con versión 3, ¿cómo lo migrarías a eso es lo que yo hice con mi aplicación. Entonces yo lo que hice es, de primeras tenía por un lado mi proyecto, luego por otro lado lo que hice es coger el starter de Ionic 4, que ya tiene pues toda la configuración hecha, y pues lo que tienes que hacer es organizando de cada features. Entonces te enseñan lo que el cambio que hice directamente,
Vale, como veis, todo esto te lo genera él, pero lo que dice es, bajo la aplicación lo limité a features. Entonces, por cada feature me creé mi carpeta. Y en cada carpeta tengo los componentes, los containers o páginas o pistas, como quieras llamarlo. Tengo por un lado los servicios y el estado. Y luego, luego tengo el routing y el módulo. Es decir, por cada feature lo que tengo es un módulo de Angular típico. Tengo las rutas, que simplemente lo que hemos visto, el patio componente y fuera, porque es el hijo. En el padre los tengo como el módulo para pensar en el lazy loading. Y en el estado, pues, los típicos de las acciones, los servicios para una gestión de estado, si los usas o no. Y en un servicio no me corriente, es un inyectable, metes tus funciones y luego las puedes llamar de donde quieras. Siempre lo que tienes que hacer es, en vez de que antes tenías a lo mejor los proveedores por un lado, los servicios por otro, que lo tenía yo, pues lo que tienes que hacer es enfocarlo de cara a features. Entonces, cada carpeta es su feature, y su feature metes lo que ya necesite. Entonces, luego tú te vas, el principal, ya metes todos los módulos, todo lo que necesitas. Por ejemplo, el routing, como veis, aquí el otro componente no tenía nada, simplemente es el path del componente. Aquí lo estoy cargando en el usuario. Y en algunos le estoy metiendo un guarda, porque no quiero que vaya a una página sin estar autenticado primeramente. Entonces, yo les recomendaría que primero fueras feature por feature definiéndola y gestionando exactamente los componentes que quieres, las páginas y el servicio. Y yo creo que con eso es el primer paso para organizarlo y luego hacer la migración. Es un cambio importante respecto Sí. a el justificar a un cliente el hacer el cambio entero. Es complicado. O sea, Sí, si ahora mismo tienes una aplicación en producción, ahora yo tengo la duda de qué hago. Si me mantengo pase lo que pase en la versión 3. Claro, luego la decisión también la depende del cliente. Si el cliente quiere o no quiere. Si se fía o no se fía. Ya, el problema es si luego a futuro el soporte que vamos a tener sobre la versión 3... En principio, sobre la versión 3 o sobre la 4. Sobre la 3. Lo de la 4, desde luego, sería guay porque si es de largo recorrido sí, y... Sí, por lo que me han llegado a aplicar, los futuros cambios, las futuras versiones, van a ser cambios mínimos. A lo mejor un cambio es el cambio soportando de 8 a 9, por ejemplo. O sea, los futuros cambios van a ser súper mínimos. Entonces, y para algunos errores que hayan en las futuras versiones, los fixes se pueden portar a las versiones anteriores. O sea, va a ser un soporte bastante largo. En el 3, pues, bueno. Ahora mismo yo estoy en esa duda y al cliente es un problema porque como se le justifica que realmente está rehaciendo toda... Ya, a lo mejor tareas que están en beta, si a lo mejor fuese ya 0.0. Además de eso, estamos en beta y justos, casi estamos, pero... Ya. ¿Habéis puesto en producción alguna aplicación en 4? Es cosa interna. Mira, la que he invitado ha sido propia mía por hacer la prueba. Por ejemplo, en mi empresa en la que estoy trabajando, yo hago un proyecto de un cliente que empecé a hacer en i4 porque pues vamos a probar y me dijeron que todavía estaba en alfa y dije nada, vuelvo otra vez para el i3, pero bueno, eso ya depende del cliente y de cómo lo vea. Tenía otra pregunta que a lo mejor alguien no se lo ha podido responder. ¿Sabéis si en la versión 4 ha habido mejoras en la accesibilidad de los componentes? Porque en concreto la aplicación que nosotros estamos desarrollando nos hicieron una auditoría con la versión 3 y era un poco desastre de sobre todo todos los overlays, los lectores para ciegos, Yo diría que sí. era un infierno y no sé si ha habido Yo diría que no. Sí, ha habido ciertas algunas mejoras. No es perfecto, pero sí que es verdad que sí que es verdad que ha habido bastantes mejoras. Por volver un poco y enseguida te contesto sobre el tema de la versión 3, en cuanto a la versión 4 entre dicen que no me cogerá. En cuanto a la versión 4 entre en producción, la versión 3 va a dejar de tener soporte. Entonces,
no esperéis que vaya a haber por lo menos nuevas funcionalidades en la rama 3. Probablemente hagan pequeños fixes de cosas que no funcionen, pero no esperéis cambios muy bruscos en la versión 3. La idea precisamente del equipo, por lo que os han comentado, es que quieren que la gente se pase a Ionic 4 porque ahí sí pueden dar soporte LTS. Ahí sí que van a garantizar que por lo menos en los próximos 2 o 3 años van a seguir manteniendo esa versión y van a poder hacer cambios internamente, pero precisamente por la encapsulación que da los web components y el Shadow DOM, a ti no debería romperte, porque la implementación que hagan ellos internamente del componente, tú tampoco tienes acceso a ella, por lo cual tampoco la puedes personalizar ni la puedes tocar. Entonces, eso sí que les supone a ellos una ventaja para poder dar soporte a futuro. Ahora mismo, como sabéis, Ionic 3 está completamente integrado con Angular, parece que no van a ir por ahí los tiros. Sobre la accesibilidad, pues sí aquí ha habido bastantes mejoras. Yo no tengo la opción de verlo. Como os digo, no es perfecto, pero sí que sé que probablemente después de las betas, la primera revisión fuerte, van a establecer un pequeño task force para temas de accesibilidad. Entonces, probablemente no está la primera versión porque lo que más interesa es sacarlo fuera, pero probablemente para Ionic 4.1, en teoría lo que está planificado es que tenga bastantes mejoras en el tema de la accesibilidad. Hay muchas, pero probablemente con la 4.1 será bastante más de las que ya. Esperemos. Más preguntas. Tengo pegatinas de Ionic, no os lo he dicho, pero por la gente que haga preguntas, tengo pegatinas por animarse, para romper un poco el hilo. Seguridad, ¿cómo hace hacking ético y ese tipo de cosas? ¿Cómo? Auditoría de hacking ético, tipo siguiendo la guía de OWASP, ¿has enfrentado a alguna en el día a día? Digo, Qué suerte, ¿eh? En nuestra empresa no he llegado a ver ninguna auditoría, de momento no me pasa ninguna. Entonces, de momento, por la suerte, creo que no he sufrido ninguna. Ahí no te puedo decir nada, porque no. Bueno, y siguiendo un poco el hilo de la pregunta anterior, entiendo que partir de cero sería más por probar y luego hacerlo sobre el código actual, si no el historial de versiones en el repo lo pierdes. Y es un poco crítico, ¿no? Es simplemente para saber menos cómo después, para tener una especie de versión ya funcionando. Entonces, cuando ya está funcionando, pues ya directamente lo cortas y lo cambias. Porque si no, pruebas algunas cosas y no te funciona, y vuelves a hacer otros cambios. Mejor directamente coges una limpia, no, ves que todo funciona y ya pues dices, vale, pues esto funciona, pues ahora lo paso a mi otro lado y ya está, funciona. Obvio. Sí, un poco por añadir a lo que ha dicho Fernando, al final cuando actualizas una aplicación de Ionic 3 a Ionic 4, aunque lo hagas in situ, la cantidad de cambios es tan brutal que prácticamente digamos que la historia no vale ya para mucho. Porque vas a tener en prácticamente todos los ficheros vas a tener algún cambio. Si no, lo que puedes hacer es lo que he dicho Fernando, te lo haces un repositorio aparte y luego ese repositorio lo sustituyes en el original y te debería coger todos los cambios. La cosa es que no lo vas a poder hacer uno por uno, vas a tener que ir un poco filtrando a ver cómo lo haces. A lo mejor coges los templates y dices, actualizo templates de esta feature, actualizo lógica de esta feature. Es que al final vas a tener un commit a lo mejor muy grande que sea actualizar en mi cuerpo donde vas a meter todo. O sea, al final vas un poco obligado a eso. Un poco porque al final, bueno, trabajando en consultoría para clientes grandes, estas cosas, pues no las entiendes bien. Ya. Si tú le dices, oye, a partir de mañana tu repo ya no existe, hay una nueva. Ahí un poco. Y ahí el código desaparece la referencia. Todavía no entra en esta dinámica. Llevo trabajando en consultoría unos años y una de las cosas que, por ejemplo, todavía en el tema de Ionic y cuando terminan de, sobre todo los managers, este tipo de cosas, es el tema de las migraciones. Ellos todavía no entienden. Se piensa que es como hacer la aplicación a lo mejor el aplicativo, el .NET, porque sacan nuevas versiones y los cambios, aunque sean grandes, son un poquito más continuistas. Claro, no, a partir de mañana, versión nueva, hay que cambiar todo, eso no tenía nada. Se piensa que es hacerla mucho más tiempo, perder tiempo. También era la idea un poco también de pillar, a ver si había encontrado la fórmula de la Coca-Cola.
Siempre tenéis la carta de decirle que meter un poco de entre comillas y decir que Ionic 3 deja de tener soporte pronto y que a la larga les interesa pasarse a Ionic 4 porque es la solución, digamos, más coste efectiva a largo plazo, que es que para tener un soporte LTS y esta historia de algún modo pues se va a acabar. Entonces, bueno, también tienen que entender que Ionic es una plataforma que es open source, hay cambios y no es un producto comercial y por lo tanto ellos no pagan licencia. Que sí que sé que si haces consultoría te pagan a ti, entonces tú te comes ese problema, pero esa es otra historia para otro mito. Más preguntas, dudas, ruegos, cualquier cosa. Si habéis intentado hacer una aplicación con Ionic o tenéis alguna aplicación con Ionic la queréis presentar en un momento, si habéis intentado pasarla a Ionic 4 y no os ha salido, si tenéis alguna experiencia que pueda ser interesante para la comunidad, no seáis tímidos, decid algo que nos conozcamos. Alguien que se lo está pensando ahí. Por casualidad no habrán mejorado un poco el deployment mío. Espera, te paso el micro y no te oigo. A ver, pues yo tengo una aplicación así compleja de unas 80 páginas con lazy loading y uso de navegación por todas partes, y a la hora de desarrollar todo muy bien, todo muy para adelante, y cuando llegamos al Mac a la hora de hacer lo que es el objeto, el IPA, para darle al cliente, 1000 problemas, que no funciona el node en el o sea, 1000 problemas. No sé si hay alguna mejora en ese aspecto. Referente a lo que es, porque lo que es nativo. Sí. Para Sí, ellos, cuando haces el Xcode y ya te metes en la pesadilla esa. Bueno, lo que puedes hacer es probar, hay otra herramienta que es Capacito, que es como el sustituto a la futuro de Córdoba, también hecho por IEU. Entonces es como Córdoba 2.0, digámoslo, y a lo mejor yo la experiencia que he tenido es muy pequeñita. Para mí es como mucho más fluido y mucho más sencillo de configurar que Córdoba. Y a lo mejor creo que a lo mejor te puede ayudar un poco a descartar algunos problemas. Yo lo he visto y he dicho, lo que están montando estos, y lo he dejado ahí. Se le echaré un ojo. Yo lo recomiendo, por lo poco que he visto, funciona mejor. Más preguntas, dudas. Aprovecharos de Fernando, que tiene mucha experiencia y se ha pegado mucho con esto. Además, tiene una buena relación con el equipo de Ionic y tiene noticias de primera mano. Así que si queréis saber por dónde van los tiros, pues es una buena idea preguntarle. Fecha estimada, la gran pregunta. Fecha estimada, pregunta. De momento no hay. No, estamos en beta. Futura beta, sí, a lo mejor de aquí a unas 2 semanas, pues sacar otra. O a lo mejor si hay algún fallo suben 2 en una semana, pero fecha de 4.0.0 no. ¿Este año? Sí. Yo tendría que sí. La respuesta formal de Mike Huntington ha sido "It will be released when it's done". Que viene a ser contestará cuando esté. Sí. Pero yo creo que sí va a estar bastante. Sí, para este año sí. Para este año sí, viendo más el movimiento que hay con las betas, además Manu que estuvo aquí hablando sobre Stencil, últimamente ha cogido bastante el proyecto de Ionic también, y junto con Brandy le están dando mucha caña, sí. Y la verdad es que hay betas prácticamente cada semana, cada 2 semanas. Yo tengo una aplicación en producción, pero con poquitos clientes porque es un SaaS, que es con Ionic 4, y sí que ha habido componentes que me he pasado bastante mal, he tenido que buscar workarounds y muchos de ellos directamente he mandado pull requests. Entonces no es para todos los públicos. O sea, si utilizáis funciones muy básicas, sí, lo podéis utilizar y la aplicación funciona estupendamente, y como decía antes, suena de un rendimiento para nada parecido a Ionic 3. De hecho, si habéis visto alguna vez estadísticas de Webpack, o habéis hecho un bundle analyzer o algo así, que al final es ver lo que dentro de todos los ficheros JS que salen,
cuando haces un build, qué componentes es lo que lo componen, es decir, todos los node modules que has utilizado, todos los imports al final, cada módulo con el que hacer easy loading, qué es lo que lleva realmente dentro. Y cuando ves los pesos, sí que ves que Stencil ha ayudado muchísimo a bajar los pesos. Hay 100.000 paquetes, hay muchísimos módulos muy pequeños, pero cada módulo es un K2K. Y esos módulos solo se descargan cuando tú utilizas ese componente. No como antes, que descargan todos los componentes de micronet, ¡pum!, los utilices o no los utilices. Luego había formas para que si no utilices alguno lo puedes sacar del build y tal, que hemos utilizado, pero es automático por defecto y si tú no utilizas ese componente está dentro del paquete pero nunca se llega a descargar y nunca llega a estar en memoria. Más preguntas. Por allí, a ver, espera, te voy a pasar por aquí. Esto no lo veis. Súper coqueta. Hola. Más por curiosidad, yo he hecho más aplicaciones con React Native y ahora con lo que te escuché sobre Stencil, ¿vale? No sé si en tal punto se podría integrar parte de desarrollo hecho en React Native, compilado con lo que podrías hacer es, con Stencil, se hace un componente, un calendario, y ese calendario integrarlo en React Native, porque lo que haces es componentes web puros tienen más facilidad de meterlos en React Native que al revés. O sea, yo te recomendaría que creas los componentes que tú quieras con Stencil y eso te crea una serie de ficheros que tú eso luego lo metes en el proyecto de React Native y puedes usarlos. Bueno, con integración hacia React Native, entonces. Sí, porque el Stencil no hay migración posible hacia él porque es un compilador, entonces no hay más. No, me refería, tenemos ciertos componentes con React Native y otros con Ionic. Y si al final se compilan con Web Components, ¿puedo utilizarlos, supongo? Los de Ionic en React Native sí, porque son Web Components, los de Ionic 4. Si tú compilas a un Web Component estándar, lo puedes usar donde quieras. Claro. Si un React Native lo compilas a un Web Component estándar, lo puedes usar en una página web. Pero React Native creo que no usa Web Components estándar, entonces no puedes usarlos en I4. Pero al revés sí, porque en I4 usa estándares, entonces en cualquier sitio que lo pongas, React Native, Google, React, lo que tú quieras, te va a funcionar. También Max estuvo comentando que se utiliza mucho React Native con Ionic para crear un web view en React y utilizar dentro Ionic. Entonces se utiliza en React una especie como de shell, porque tiene una experiencia más nativa para los menús, los tabs y tal, y dentro un web view con Ionic. Pero bueno, Por eso, no me evitan usar Córdoba. Por eso evitan usar Córdoba. Sí, es por evitar usar Córdoba, por eso a lo mejor tiene más sentido usar Capacitor. Sí. ¿Más preguntas? ¿Experiencias? ¿Cuántos de vosotros mantiene actualmente una aplicación con Ionic 3? Y el resto con Ionic 2 o Ionic 1. Eso que verdad es Bueno, no, lo siento por mi español, soy italiano. Pero es que es un proyecto de la universidad, entonces no es un proyecto, ¿sabes? En realidad no usado, puede parecer un experimento. Pero también me ha gustado, en verdad, usarlo y eso, quiero seguir usando aquí está. Hasta la 4 es la buena. Ah, sí. Entonces, continúe siguiendo trabajando con Ionic 4, no con 3. Es que el cambio del 1 al 3 ¿Es posible hacerlo? ¿Se puede actualizar de 1 a 4? Sí, probablemente sí, pero sea más fácil actualizar del 1 al 4 que del 1 al 3.
De hecho, con Web Components, tú podrías utilizar Web Components de Ionic 4, no Ionic Angular, vamos a hablar de Ionic Web Components, ¿vale? Que hemos estado hablando mucho de Ionic 4, pero en realidad estamos hablando de Ionic Angular, que es la variante con Angular de Ionic. Ionic Core, o Core, que son Ionic Web Components per se, los puedes utilizar con Angular 1. Entonces, podrías mantener tu lógica en Angular 1 y utilizar componentes de Ionic Core. Perderías alguna de las funcionalidades que lleva el wrapper de Angular, pero incluso se están planteando, ahora que es mucho más fácil poder crear esos wrappers de Angular 1, de forma que tú puedas utilizar más fácilmente componentes de Ionic Core 4 en Angular 1. No sé si sería una solución intermedia, pero te ahorrarías tener que reescribir la lógica. Pues, hay que dar una idea, si a alguien le interesa, se puede hacer. Sería más fácil hacerlo que nada. Vamos a escribir. Si la primera es muy grande, yo creo que sería más fácil y más rápido cogerte el starter de la versión 4 y hacerlo. Yo creo que sería mucho más fácil, o más rápido bien. Y una que lo tienes ya montado desde el inicio, ya después ya va a volar. Sí, porque al final el proyecto está aquí. Un año, 4, 5, 6 minutos. Entonces, con mucho en 3 días se te da un problema, pero yo creo que en una tarde 2 pues te tienes que terminar y funcionando. Gracias. Al final todo depende del grado de familiaridad que tengas con Ionic, que si estás muy familiarizado, a lo mejor pues juega un poco más en tu contra, porque cambian algunos nombres, algunas directivas. Antes no se ha visto, pero un poco de pasado, pero habéis visto que aparecían por ahí los item left, item right, y hay un nuevo concepto que se llama slot. Sí, hay un montón de atributos que cambian, por ejemplo, para meter los componentes o en un ítem, si tú quieres meter algo al final, ya no sale un ítem, es un slot en, o si quieres mejor un botón al principio, es un slot start. Hay unos atributos que cambian, en el listado de todos los breaking changes, te lo miras y los cambias y fuera. Creo que lleva más tiempo cambiar un poco el chip y adaptarte un poco a la nueva nomenclatura, más que lo que te lleva hacer los cambios necesarios en la aplicación. Probablemente cambies todo y sea relativamente tan indoloro que no sea suficiente como para acostumbrarte a los cambios nuevos, ¿no? Sobre todo si tendemos a hacer un replace all y estas cosas que hacemos a veces, que a lo mejor no deberíamos. Pero si lo haces con cuidado y tienes buenos tests, en principio no pasa nada. En caso personal, yo lo que marcar más por meter en IRS, actualizarte Firebase la 4 a la 5, todo eso mismo más tiempo que actualizarte en 3 en el 4. De hecho, si os actualizáis a Ionic 4 o a Angular 6, tenerlo en cuenta, no tiene mayor consecuencia, pero tenéis que actualizar también a Ionic Native si lo utilizáis, de la versión 4 a la versión 5, porque, claro, tiene que funcionar con Angular 6. Las rutas cambian un poco, simplemente la misma ruta donde importas el servicio, le añades /ngx, y ya está. Y de ahí tienes un wrapper que ya funciona con Angular. Y el porqué de eso es porque ahora Ionic Native funciona con proyectos que no son con Angular. Entonces, si os dais cuenta, hay un tema común que es preparar el terreno para utilizar Ionic con React y Ionic con Vue. Ya existe un pequeño wrapper de Ionic con React y Ionic con Vue han empezado oficialmente el desarrollo esta semana. Entonces, fanáticos de Vue, que sepáis que este meetup dejará de ser un meetup exclusivo de Angular. Pues, más preguntas. Vale. Soy curioso de saber más o menos el tamaño de los proyectos que usan Ionic. Si lo conocéis, más o menos una idea de ¿Tamaño en cuanto a ficheros o peso? Eso también, sí.
O también de... ¿A qué te refieres? ¿El peso que tú tienes o cuando tú lo haces en la aplicación después de hacerlo? No, también el market donde se van a usar, por ejemplo... Con todo la aplicación en sí, el fichero. Sí. La mía, por ejemplo, no tiene nada bien, mira, no sé. Porque creo que me imagino que esto puede ser interesante sobre la proyección de móviles o de dispositivos. Hombre, la ventaja de 4 es que también lo puedes usar como PWA, si no me equivoco. Para ser usando componentes y tal, la metes como PWA y te quitas del market. Hoy por hoy, lo que es Unity 4, la distribución, se podría optimizar más. Pues, en mi caso, pero no es una aplicación que está en producción, está ahora mismo en desarrollo, Sailist, hemos pasado en una Roma que no es la de producción de 3 al 4, y hay una diferencia en tamaño de aproximadamente un 25% menos. Entonces, hay bastante menos código. ¿Qué es lo que pasa? Que también, por ejemplo, los iconos antes, como sabéis, había una fuente que se llamaba Ionicons y se metió como una fuente y la metían en varios formatos. La metían como UT, como WOF, WOF2, pero al final era la misma fuente. Lo que han hecho ha sido romper todos los iconos y ahora cada icono tiene su propio SVG. Siguen siendo vectoriales, pero cada icono va por separado. Entonces, los iconos solo se cargan con lazy loading cuando tú utilizas ese icono. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú utilizas, haces un IPA o haces una APK, al final estás empaquetando sigues empaquetando todos los iconos, ¿no? Entonces, eso es algo que seguramente se podrá optimizar para que solo cargar los iconos que realmente estás utilizando. Y ahí también, aunque cada icono está solo un K o 2 K, pero al final hay muchísimos iconos y hay que tener en cuenta que están en Material Design y también están el estilo de iOS. Entonces, hay muchísimos ficheros. Seguramente hay una hacer con los componentes que se los hago todos los canales. Es posible que tampoco en eso. sí, pero en un IPA o en una APK te lo descargas en local. Es decir, el usuario se lo descargaría igualmente. Entonces, ahí seguro que se les ocurre algo, tienen pensado algo para no meter todos los iconos. Pero bueno, es un ejemplo un poco tonto, pero bueno. Vamos a ver más peso. Sí, seguro que tiene algo más. Pero en cuanto a peso, es más pequeño y todavía no han hecho las optimizaciones en cuanto al tamaño. Es en cuanto al rendimiento, pero en cuanto a tamaño todavía no se ha optimizado nada. Simplemente las ventajas que hay ahora es porque se ha eliminado código. Sí, principalmente porque aparte cuando los componentes lo haces más rápido es mucho más de todas maneras. Bueno, pues dicho esto, le damos las gracias a Fernando por su charla. Y aprovechamos, Fernando y yo, para preguntaros sobre posibles temas o intereses que tengáis para siguientes meetups. La idea es que, bueno, sabéis que, y si no lo sabéis, lo vamos a ver. Tenemos un GitHub que se puede acceder a partir de la página de GitHub de Ionic Madrid, en el que podéis crear un issue con cualquier propuesta de tema o si queréis dar una charla o si al contrario, me gustaría que alguien diera una charla de cualquier otra cosa. Sí que nos gustaría que os ofrecierais a contar vuestra experiencia, pero también está bien que nos digáis qué temas son los que os interesan para que nosotros podamos agendar cosas que verdaderamente sean de interés de la comunidad. Y además, si venís a dar una charla a los Animines, pues os lleváis un magnífico polo como este. Aquí tenemos al modelo, este magnífico polo puede ser visto por gentileza de SmartNode, que es nuestro patrocinador. Y bueno, es un pequeño detalle que tenemos que organiza Fernando y que tenemos con los speakers que vienen a contarnos algo sobre Ionic y a compartir sus experiencias. Entonces, si no tenéis algún tema ahora, no se os ocurre ahora, que sepáis que podéis contactar con nosotros por Twitter o podéis directamente abrir un issue en este GitHub y allí vais a ver que hay un template, es súper fácil de rellenar. Tenéis que marcar una X en lo que queréis hacer, si queréis proponer un tema o si queréis
que sería una charla o que queréis proponer incluso un taller, como hemos hecho anteriormente, un taller específico de un taller específico de Progressive Web Apps, de lo que sé que os interese y lo podemos organizar. Si no hay sugerencias, organizaremos lo que tengamos a mano y lo que creamos que puede ser interesante, pero no tiene por qué ser lo que os apetezca. Entonces, por favor, me gustaría vuestra implicación para decidir el próximo tema. ¿Alguna sugerencia hoy? ¿Ha habido alguna sugerencia ya sobre Progressive Web Apps? Y mezclándolo de Progressive Web Apps, intentar adaptar una aplicación a Ionic a lo que sería una aplicación de escritorio con estilos más de Windows o... Luego, porque ya me ha llegado la pregunta, así que... Me río porque precisamente publiqué un artículo en el blog oficial de Ionic precisamente sobre esto, de cómo adaptar una aplicación de Ionic a escritorio, a una Progressive Web App de escritorio. En el blog de Ionic está disponible y si no, pues si nos escribes por el Twitter de Ionic Madrid, te podemos pasar el enlace. Y ahí hay algunos trucos y algunas sugerencias de cómo hacer una aplicación de Ionic que se vea bien también en escritorio. Sí, yo el problema fundamental que tenía, o que es, intenté meter los controles de Angular Material y lo que es el grid, que el data grid es lo que más me interesaba, no conseguía hacer que los estilos se aplicasen, era un lío de los estilos de Material Design por un lado, los estilos de Ionic por otro, no conseguí mezclarlos bien, y así se quedó. Precisamente, ayer creo que fue, hubo una conversación con el equipo de Ionic sobre los data grids y comentaban que mucha gente utiliza estilos de Kendo o de Angular Material porque no hay un componente para hacer data grids. Y es algo que están investigando desde ayer, porque precisamente la gente lo pide mucho. Hay una especie como de encuesta abierta en Twitter. Luego haremos retweet por si os interesa verla y os interesa contestar, porque precisamente están preguntando qué problemas tenéis respecto a los data grids. Están investigando sobre eso para crear un componente de Ionic. Entonces, seguro que tienes feedback súper valioso para ellos y seguro que a ti también te interesa tu feedback para que lo que creen tenga algo de sentido. Bueno, esto fue hace tiempo y ya hasta lo he tirado, pero porque no termino de salirme, así que no, aplícate a otras cosas y ya está. Pero sí, es algo que hay una necesidad y que si fuese un poco más sencillo, estaría Sí, sin duda. El tema de data grids está verde y es algo que piden mucho los jugadores. ¿A cuántos les interesaría un taller o charla sobre Progressive Web Apps? ¿Iniciación o algo más práctico? ¿Una charla de iniciación o un taller? ¿Quién vota charla de iniciación? Un taller un poco más práctico. Vale, pues creo que está bastante claro. Vale, intentaremos liar a alguien. Si no conseguimos liar a nadie, creo que ya me han liado a mí. Así que creo que me dan por liar. Por si no lo conocéis, SaveList, que es mi startup en la que soy CTO, es una aplicación hecha con Ionic 3, y utilizamos exactamente la misma base de código para la aplicación de iOS, Android y la Progressive Web App que tenemos en web, que también se adapta a escritorio. Entonces, si tenéis dudas respecto a este tema, os invito a que le echéis un ojo y veáis cómo hemos resuelto alguno de los problemas en escritorio, y que si tenéis alguna duda o alguna cosa que en especial os resulte de interés, que por favor preguntéis en siguientes meetups, porque no es un tema sencillo de implementar y es bastante interesante. Pues nada más. Muchas gracias por haber venido. Ahora tenemos un tiempo para hacer networking, para hablar entre nosotros distendidamente de cualquier tema, conocernos, presentarnos. Os invito a que os quedéis unos minutos y conozcáis a otros miembros de la comunidad
comunidad y que hacen cada uno de ellos, que por lo menos os saludéis, os presentéis. Y nada más. Deciros que, como siempre, estamos disponibles en Meetup y en el Twitter de Ionic Madrid. Cualquier cosa que necesitéis, pues ahí os podemos ayudar o dirigiros al sitio correcto. Y nada, una vez más a Fernando por su charla y su tiempo. Y gracias a mi organizador Fernando, como siempre, organizando y preparando los pueblos. Y gracias a vosotros por haber venido una vez más y esperamos que os vernos en el siguiente.